Queridos escuchas, este episodio intitulado La realidad en la fantasía no pretende solo sorprender a través de la contradicción y del oxímoron. Muy por el contrario, espero que al final de este episodio se encuentren en posesión de un conocimiento útil que les permita entender cómo es que el género fantástico se manifiesta en nuestra cultura y por qué la mayor parte de las veces que fantaseamos nos hallamos de pronto en la Edad Media. Es probable que este delicioso Pizcolabis llegue a sus iluminados oídos justo después del final de temporada de Game of Thrones, así que llenen los cálices épicos, escancien el dulce vino de la inevitabilidad, saquen a pasear a los dragones, asienten las espadas y recuerden que la muerte es el destino de todos, no solo de Ned Stark. El género fantástico se ha popularizado en las últimas décadas. Fue con la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos que comenzó el ascenso de la fantasía en la estima popular. Antes, claro que había amantes de la Edad Media y los cuentos fantásticos. Sin embargo, predominaba una cierta tendencia a decir que eso es más cosa de niños. Y pues, ¿por qué crees que solo Disney es el único que adapta estas historias? A mí dame algo más maduro y para adultos como Duro de Matar, o algo sumamente intelectual como El diario de Bridget Jones. Las películas de Tolkien expusieron a millones de personas a un fenómeno estético en el cual, incluso sin saberlo, se hallaban bien sumidas. Como si de pronto se presentara ante el espectador un espejo y de modo completamente inadvertido se identificara con un movimiento cultural que ha recurrido en Occidente ya durante siglos. Me refiero, claro está, al medievalismo. El medievalismo ocurre cuando las producciones culturales adoptan elementos estéticos de la Edad Media. Y en general, pasa que nos acercamos a los llamados siglos oscuros con curiosidad en vez de repugnancia. Observa lo curioso que es, querido escucha, que la modernidad tiene engastado un rechazo por lo medieval como una era de sinrazón y de tinieblas, en la que el fanatismo y la ignorancia conducían a esos infelices a las más atroces ocurrencias. Un claro contraste con nuestra era de razón y de ciencia, en la que, estoy completamente seguro, jamás han ocurrido atropellos, ni atrocidades, ni injusticias. Pero cuando la luz de la razón comienza a hacerse cansada, y los milagros de la ciencia y la tecnología, más que milagrosos, comienzan a parecer habituales, el medievalismo aparece tarde o temprano. Al principio se manifiesta en el arte y la literatura. Obviamente, en su iteración actual, resulta lógico que también se haga presente en los formatos artísticos más recurridos, el cine y la serie de televisión. Quizás el más importante de todos los medievalismos ha sido el romanticismo. Este surgió a finales del XVIII y principios del XIX como un rechazo directo de los ideales de la Ilustración, de la Revolución Industrial y de la estética clásica. Los románticos valoraban un acercamiento subjetivo y emocional al mundo. En vez de fábricas y mecanización buscaban un retorno a la naturaleza. Y en vez de las rígidas formas clásicas de mármol y columnas dóricas, se aventuraron al redescubrimiento de lo medieval, con sus castillos y sus mitos, sus héroes legendarios y sus monstruos terroríficos. Ante todo, su misterio. Ten esto bien presente, oh querido escucha. Sin misterio no hay Edad Media. Por lo tanto, el medievalismo nos informa más sobre quién lo expresa que sobre la Edad Media misma. Así que no debe sorprendernos si lo que solemos considerar como típico de lo medieval tiene más que ver con las invenciones del siglo XIX. De hecho, la imagen que los románticos crearon de lo medieval perdura hasta nuestros días. Por ejemplo, los cuentos de hadas fueron recopilados y adaptados, en su mayoría durante esta época, y las versiones que todos conocemos son más del siglo XIX que del X. Todos sabemos que a Caperucita Roja la mandó su mamá a que le llevara a su abuelita mantequilla y pan. Pero no te vayas a entretener en el bosque, hijita, que acecha el lobo malvado. No, mamá, derechito a la casa de mi abuelita. Pero el lobo terrible, al ver el colorido atuendo de nuestra heroína, no pudo contener la tentación e interjectó. Niña, ¿qué haces paseándote por el tupido bosque así vestida? A lo que Caperucita respondió. Voy a darle este delicioso pan integral y esta mantequilla orgánica a mi abuelita, que está enfermita, indefensa y solita en su cabaña en medio del bosque tenebroso. Urdiendo un terrible plan, el lobo repuso con maña. ¿Qué dices si nos echamos una carrera? A ver cuál de los dos es más veloz.
Tú toma el camino de la derecha y yo el de la izquierda. Te estoy dando ventaja, pues yo estoy tomando la vía más siniestra. Caperucita, inocente, accedió. Pero el lobo astutamente eligió para sí el camino más breve. Adelantó a la roja fashionista y con delicadeza a la puerta de la anciana llamó. Toc, toc. ¿Quién es quien viene a visitar a esta indefensa pero deliciosa anciana en este desolado rincón de la espesura? Soy yo, abuelita Caperucita. Te traje pan y mantequilla para que alivies tus dolores y no te sientas enfermita. La anciana, confiada, abrió la puerta y ensanchó los brazos para recibir a su nieta. Pero en vez de un dulce abrazo, el lobo saltó sobre ella y la devoró de un solo trago. Entonces el lobo se vistió de abuela, pues era genderqueer, se metió a la cama y esperó. Toc, toc. Pasa, hijita. No me puedo mover de la cama, tan débil estoy. Pero la puerta está sin llave. Mira, abuelita, te traje pan y mantequilla, pero... ¡Ay, güey! Te ves tan rara. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes la nariz tan grande? Para olerte mejor. ¿Y por qué tienes los dientes tan grandes? Para comerte mejor. El lobo dio un salto y, como era su costumbre, se la tragó sin miramientos. Satisfecho con su cena, el lobo se echó a dormir en la cama. Pero he aquí que un cazador que había visto todo el suceso entró oportunamente como Deus ex machina y le rajó la panza al lupino traidor. La abuela y la nieta, quienes aún no habían sido digeridas, pues el malvado y dispéptico lobo era de larga digestión, dieron un respingo y agradecieron a su salvador. El cazador llenó el expuesto estómago de piedras y quirúrgicamente cerró la abertura. Cuando tras un intranquilo sueño despertó, el lobo confesó traer empacho y cruda. No vuelvo a comer carne tan rancia. Este malestar me trae con una sed atroz. Así apesadumbrado, se dirigió al río con la intención de beber como pez, pero las pesadas piedras hasta el fondo acuoso lo arrastraron, y ahogado terminó sus días por no conformarse con pan y mantequilla. Las versiones medievales son muy diferentes, pues en estas el lobo casi siempre asesina a la abuelita, la destaza y dispone su carne de forma apetecible, y con la sangre de la anciana el malvado llena botellas de vino, las cuales asemejan una añeja vendimia. Cuando Caperucita llega por fin, el lobo la invita a comer y a beber. Nuestra heroína, seguramente hambrienta tras la travesía por el bosque, se alimenta glotonamente de su propia abuela. En mi versión favorita, un gato que plácidamente observa la escena le dice: ¡Miau, niña cochina! ¿Por qué te comes a tu abuelita? Al terminar de comer, la abuela lobo la invita a la cama, y ahí la devora con calma, con todo y la roja capucha que la distinguía de entre todas las demás. Ahora, querido escucha, ¿qué versión se parece más a Game of Thrones? ¿No sufrió Walter Frey un destino similar a manos de una lobuna jovenzuela? Pero regresemos al siglo XIX. El medievalismo de los románticos en sus inicios se caracterizaba por un furioso individualismo. Eran los sentimientos del sufriente los que importaban. Eran las experiencias subjetivas del artista las que daban como fruto las creaciones culturales más refinadas y exquisitas. Es decir, la irracionalidad del romántico no pretendía ser una tiranía sobre todos los demás, pues estaba basada en el perfeccionamiento individual, en la exploración de la humanidad en todas sus facetas. Irónicamente, el romanticismo dio pie al nacionalismo, que es una forma de colectivismo. Me imagino que ocurrió más o menos así. Cuando el hombre moderno vio dentro de sí, cuando se permitió la experiencia subjetiva como acceso a la realidad, se encontró con un vacío terrible. Estaba solo, vivía solo, moría solo y nada quedaba de él. Polvo eres y en polvo te convertirás. Nada que no supieran los antiguos. Valar Morghulis. Pero he aquí que en vez de llenar los abismos de su ser con resignación y estoicismo, la idea de un destino colectivo y la idea de una identidad nacional comenzaron a arraigarse en su corazón. De esta manera, el colectivismo se apoderó nuevamente de la cultura. El impulso cultural que causa la oscilación entre el individuo y el colectivo es difícil de aprender. Por ejemplo, en los albores de la Ilustración encontramos el cogito ergo sum, que pone al yo en el centro de la existencia.
Pero conforme avanza la época de la razón, el ser humano se convierte en una colección de datos y categorías. Como todo puede ser explicado racionalmente, la experiencia directa del ser humano pasa a segundo plano, se torna en una subjetividad que siempre debe estar sometida a la objetividad de un paradigma científico. Cuando esto se lleva al límite, cuando el yo se convierte en nada más que un número, es natural que las fuerzas más profundas del ser, temperamentales e irracionales como son, se violenten y protesten en contra de la rigidez de la racionalidad. Entonces lo medieval, que es misterioso y no definido, se revalora en la imaginación. Pero del mismo modo, conforme la época romántica avanza y el modo de experimentar el mundo basado en las fuerzas internas se populariza, ocurre que ahora todos son especiales, todos son únicos y todos merecen respeto. Y no queda más que someter al individuo a una masa homogénea. Este es el fenómeno que vemos actualmente, por ejemplo en la publicidad, que pretende afirmar tu individualidad exigiéndote que actúes como todos los demás. El nacionalismo hace algo similar, pues halaga los impulsos individuales, afirmando que uno es único y especial simplemente por pertenecer al mismo club que millones de personas. Pero para crear una identidad atractiva, el nacionalista del siglo XIX busca en la Edad Media. Entre las sombras de la historia y el misterio, siempre quiere distinguir un pasado glorioso y heroico que lo define como persona, pero más importante aún, como parte de un pueblo que se dirige hacia un destino histórico. Recuerda, querido escucha, que la Edad Media es como un espejo, en el que si nos miramos sin cuidado vemos solo lo que queremos. Y eso ya suena a maldición gitana. Por ejemplo, cuando Richard Wagner lanzó su imaginación hacia la Edad Media, vio en ella el destino de un pueblo que debía sobreponerse a épicos obstáculos para gloriosamente alzarse como un fin en sí mismo, superior, hermoso, incuestionable. No por nada Hitler dijo que había basado su religión en Parsifal, una de las óperas más espesas del compositor alemán. El medievalismo de los nazis y del nacionalista fanático sufre de un defecto fatal. Es decir, que pierde de vista la historia y su relación con el individuo. Tolkien, quien era un excelso medievalista y uno que sufrió en carne propia los horrores del colectivismo, diría que el infame dictador arruina, pervierte, malaplica y por siempre condena al noble espíritu del norte. Para mí, Tolkien siempre será el rey de la fantasía y el más humano de los medievalistas. Su visión es inigualable. Por ejemplo, cuando, casi de broma, hace que el héroe de su época medieval sea un enano victoriano con los pies peludos, que no es nada más que el pequeño hombrecillo que en el debatir de su conciencia determina el destino del mundo, la redención del individuo ante el drama histórico. No hay nada más contrario al ideal nazi, en el que algo colectivo como la raza debe sobreponerse siempre al individuo. Tolkien comprende que en la historia el ser humano encuentra su sentido, un equilibrio entre los demás y sí mismo. La búsqueda del propio ser no debe ser ciega a los otros. Como dijo Thomas Mann, un hombre no vive solo su vida personal como un individuo, sino que consciente o inconscientemente también vive la vida de su época y de sus contemporáneos. En una época de alienación y despersonalización, ¿qué quiere decir el medievalismo actual? ¿Cómo debemos interpretar Game of Thrones en el contexto de estos días? Pues bien, no dudo que exista quien se tome en serio alguna interpretación alegórica, racial o sociológica de la obra de Martin, pero observa o escucha que en el mundo de magia y fantasía, en el que los dragones vuelan libres y los vestiglos del erial helado acechan, la gente sigue muriendo, la gente sigue temiendo, la gente sigue adoptando ideas atroces según sus circunstancias, le sigue rezando a 1000 dioses distintos y jura que el suyo es el bueno. La gente sigue tomando decisiones estúpidas con la ceguera a la que los condena el desconocimiento del porvenir. El valor y la sabiduría conviven junto con la cobardía y la necedad. En el mismo corazón habitan la malicia y la bondad. Es decir, en su esencia, el mundo de Game of Thrones es dolorosamente similar al nuestro. Tiene una historia que, igual que la nuestra, rara vez tiene miramientos y si se enfurece, se lleva millones entre las patas. La interpretación que hace Martin de la Edad Media está libre de romanticismo. Parece decirnos que en cualquier época, en cualquier mundo, en cualquier fantasiosa realidad, siempre y cuando haya seres humanos, no cambiará la condición humana. Cuando vemos eso en nuestro cotidiano, pues la neta es que nos da hueva.
Pero cuando se nos presenta en aquel formato misterioso que es la Edad Media, de pronto cobra sentido y recuperamos nuestra capacidad de compasión. El genio de Game of Thrones radica en que nos obliga a percibir la humanidad en personajes que naturalmente nos repugnarían, nos obliga a mirar con ojos sinceros y a reconocer la falibilidad de nuestro propio ser. Cuando tu personaje favorito muere en la serie, se te recuerda que la existencia es frágil y pasajera, un memento mori en alta definición. Después del final de temporada, me parece que Game se dirige a una conclusión satisfactoria. Así son los cuentos. No creo, aunque tampoco me sorprendería, que la serie pudiera terminar de una manera completamente aporética y todos se terminen muriendo como en la Caperucita Roja original. ¿Quién sabe? Sin embargo, queridos escuchas, en esta época en la que el colectivismo comienza a acechar por diestra y siniestra y no descansará hasta que todos seamos zombies putrefactos, el Pisco Labis continuará promoviendo la individualidad y el pensamiento independiente, la reflexión y la conciencia, de tal forma que las ideas perezosas no nos tomen por sorpresa, pues se congregan procelosos eventos en torno nuestro y todos los signos anuncian que el invierno se acerca. Gracias por escuchar este fantástico episodio del Pisco Labis Metafísico. No olviden suscribirse al podcast en Acast o iTunes. Y si aún no gozan de alguna de estas aplicaciones, es como si vivieran en la Edad Media. Pero no pasa nada, nos pueden seguir en Facebook e Instagram, desde donde también pueden acceder a todos los episodios. Dejen sus comentarios en redes y estén atentos que el Pisco Labis pronto les tendrá varias sorpresas.